¿Por qué un lugar sin un gran río, sin un puerto natural y con tierras agrícolas limitadas se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo? La respuesta no comenzó con un rey, un templo o un gran ejército. Todo comenzó con el agua. Esta es Jerusalén, una antigua ciudad situada en la parte alta y rocosa de las montañas de Judea. Se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. No es como otras ciudades antiguas que se encuentran cerca de grandes ríos o costas. Pero hay algo aquí que fue muy importante para los primeros habitantes, y eso es el manantial de Gihón. Es un manantial natural que proporciona agua dulce en un lugar seco. En la época en que no existían tuberías modernas, tanques de agua ni máquinas para almacenar agua, un manantial era sumamente importante. Podía ser la razón por la que una comunidad entera sobrevivía o desaparecía. Alrededor del año 3500 a.C., había personas que empezaron a vivir en la parte de las colinas rocosas cerca del manantial. Se sabe poco sobre ellos porque no dejaron escritos ni grandes edificios que pudieran decir claramente quiénes eran. Lo único que encontraron los arqueólogos fueron rastros de una comunidad sencilla, y los primeros en vivir aquí fueron los cananeos. Eso significa que antes de que Jerusalén se convirtiera en un centro de religión, política y guerra, primero se estableció aquí una pequeña comunidad porque había una fuente de agua. A medida que aumentaba la población, el lugar fue creciendo poco a poco. Construyeron casas, almacenes de comida y defensas para proteger su comunidad, pero lo más importante que tenían que vigilar era el manantial de Gihón. En la antigüedad, no era suficiente que una ciudad tuviera agua, también tenían que asegurarse de que sus enemigos no pudieran apoderarse de ella o cortarla. Si el enemigo controlaba el manantial, todo el pueblo podía quedarse sin agua y verse obligado a rendirse. Por eso, en la época de los cananeos, construyeron grandes muros y otras defensas alrededor del manantial de Gihón. Usaron piedras pesadas para proteger el manantial y a las personas que vivían a su alrededor. Esto muestra que, aunque la ciudad de Jerusalén era pequeña en ese entonces, ya era importante defenderla. No solo estaban protegiendo casas y propiedades, también estaban protegiendo la fuente de su vida. Jerusalén estaba dentro de una región llamada Canaán, y además de Jerusalén, los territorios palestinos también estaban dentro de Canaán, el Líbano, Jordania y Siria. De hecho, muchos grupos antiguos vivieron en esta región, y entre ellos estaban los cananeos. Tampoco hubo un solo rey que gobernara toda la tierra de Canaán. En cambio, estaba dividida en muchas ciudades independientes. Y cada ciudad tenía su propio líder, su propio ejército y su propio gobierno. Las ciudades comerciaban entre sí y formaban alianzas para protegerse, pero a veces también peleaban por la tierra, el agua y el poder. Como Jerusalén era pequeña y estaba rodeada de ciudades y poderes más fuertes, tenía que aliarse con un país poderoso para protegerse, y ese país era Egipto. Para el siglo XIV, Jerusalén y otras ciudades de Canaán ya estaban bajo la fuerte influencia de Egipto. Esto es cierto porque se ha visto en antiguos documentos llamados las Cartas de Amarna. Las Cartas de Amarna son mensajes escritos en tabletas de arcilla. Estos fueron enviados por los líderes de diferentes ciudades de Canaán al faraón de Egipto. Una de las cartas fue enviada por el líder de Jerusalén. En ese mensaje, él pide ayuda militar al faraón porque su ciudad está en peligro. Esto muestra que incluso en la antigüedad, Jerusalén no era un lugar pacífico. Había grupos locales y ciudades vecinas que competían por la tierra y el poder. En ese tiempo, Jerusalén aún no era el centro de las tres grandes religiones. Tampoco era aún la poderosa capital que se conocería en épocas posteriores. Solo era una pequeña ciudad. Una ciudad con defensas sólidas, una fuente de agua importante y un líder que dependía de la ayuda de Egipto. Además, según los documentos antiguos, Jerusalén era llamada Urusalim o Urushalim. Según algunos historiadores, este nombre podría provenir de la palabra Shalem, que era el nombre de un antiguo dios de los cananeos. Pero con el tiempo, la palabra Shalem se asoció con el significado de ser completo, seguro y en paz. También está relacionada con la palabra Shalom en hebreo y Salam en árabe, que ambas significan paz. Pero, contrario al significado de su nombre, Jerusalén ha sido repetidamente el centro de conflictos y disputas. En los próximos miles de años, aquí llegarán reyes, profetas, sacerdotes, soldados, emperadores y conquistadores.
Construirán templos, destruirán muros y una y otra vez lucharán para controlar la ciudad. Cambiarán los líderes, caerán los reinos, pero Jerusalén permanecerá. Y la pequeña comunidad que comenzó cerca de un manantial poco a poco se convertirá en una ciudad sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tres religiones que han tenido un gran impacto en la historia del mundo. Y ahora volvamos al tema. Cuando el poder de Egipto en Canaán disminuyó, Jerusalén pasó a estar bajo el control de los jebuseos. Ellos eran un antiguo grupo que formaba parte de los pueblos que habitaban Canaán. Y alrededor del año 1000 a.C., llegó un líder que cambiaría el papel de Jerusalén. Era David. Según la Biblia hebrea, David era un pastor de Belén, que se convirtió en guerrero y luego en rey. Después de unir a las tribus de Israel, conquistó Jerusalén de los jebuseos. El rey David eligió Jerusalén como capital porque no favorecía a ninguna de las grandes tribus de Israel. Eso significa que no era el antiguo centro de una sola tribu. Por eso fue más fácil para las demás tribus aceptar la ciudad como la capital de su reino unificado. La parte conquistada de Jerusalén fue llamada la ciudad de David. Aquí fue donde David estableció su gobierno. De ser una pequeña ciudad de los cananeos y jebuseos, Jerusalén se convirtió ahora en el centro del poder. Pero no solo la política fue la razón por la que la ciudad se volvió importante. David también llevó el arca de la alianza a Jerusalén, según la Biblia hebrea. Es un cofre sagrado conectado al pacto entre Dios y los israelitas. Se dice que en ella se guardaban las tablas de piedra que contenían los mandamientos de Dios. Como el arca de la alianza ya estaba en Jerusalén, la ciudad también se convirtió en el centro de adoración. David quería construir un templo permanente para el arca, pero según la historia en la Biblia, él no fue quien construyó el templo. Esa tarea le fue dada a su hijo, Salomón. Salomón se convirtió en rey alrededor del siglo X a.C. Durante su reinado se dice que se construyó el primer templo en la parte alta de Jerusalén, que más tarde sería conocida como el Monte del Templo. Es importante aclarar que la mayoría de las historias detalladas sobre David, Salomón y el primer templo provienen de la Biblia hebrea. Existen evidencias arqueológicas que muestran que había una ciudad y un reino organizado en Jerusalén en esa época, pero los historiadores siguen estudiando el tamaño y el verdadero poder del reino de David y Salomón. Según el Libro de los Reyes, se usó madera de cedro del Líbano y piedras que ya habían sido preparadas antes de llevarlas al sitio de construcción para el templo. Por eso se dice que no fue necesario usar martillos y cinceles fuertes mientras se construía el edificio principal. En la parte más interna del templo había una habitación llamada el Santo de los Santos. Esta era considerada la parte más sagrada del edificio. Según la tradición judía, solo el sumo sacerdote podía entrar ahí y solo lo hacía en un día especial cada año. Gracias a este templo, Jerusalén no solo se convirtió en la capital del reino, también se volvió el centro de la fe de los israelitas. Pero la unidad del reino no duró mucho. Tras la muerte de Salomón, hubo un fuerte conflicto sobre el liderazgo y las pesadas obligaciones de los ciudadanos. Por eso, el reino se dividió. Las tribus del norte formaron el reino de Israel. Jerusalén y la parte sur de la tierra se convirtieron en el reino de Judá. Jerusalén siguió siendo la capital de Judá, pero se debilitó aún más. Estaba rodeado de naciones más poderosas que querían controlar las tierras y las rutas comerciales de la región. En los siglos siguientes, Jerusalén fue atacada varias veces y obligada a pagar tributo. Cuando el imperio vecino se fortalecía, los reyes de Judá tenían que decidir si lucharían o se someterían para salvar la ciudad. Una de las mayores amenazas llegó durante la época del rey Ezequías. El rey Ezequías era el gobernante del reino de Judá y Jerusalén era su capital. A finales del siglo VIII a.C., el imperio asirio se expandía rápidamente. Era una de las potencias militares más fuertes y temidas de la antigüedad. Destruía los reinos que se negaban a obedecer o a pagar tributo. Asiria ya había conquistado el reino del norte de Israel. Muchos de sus habitantes fueron asesinados, expulsados o trasladados a otras partes del imperio. Ezequías sabía que Jerusalén podría ser la siguiente. Por eso reforzó las murallas y arregló el suministro de agua de la ciudad. Esto está relacionado con un antiguo túnel que ahora se llama el túnel de Ezequías o túnel de Siloé. El túnel tiene más de 500 metros de largo y fue excavado bajo la dura piedra caliza. Lleva el agua desde el manantial de Gihón hasta el estanque de Siloé, dentro de la parte protegida de la ciudad. Esto es muy importante durante un asedio. Aunque Jerusalén esté rodeada por el enemigo, la gente dentro todavía tiene una fuente de agua.
Se dice que también se encontró una inscripción antigua en el túnel que describe cómo dos grupos cavaron desde direcciones opuestas hasta encontrarse bajo tierra. Sin embargo, los investigadores todavía debaten cuándo exactamente se comenzó el túnel y si la amenaza de Asiria fue realmente la razón principal para construirlo. En el año 701 a.C., el rey asirio Sennacherib invadió Judá y conquistó muchas de sus ciudades fortificadas. Su ejército llegó hasta Jerusalén, pero no lograron tomar la capital. Hay diferentes explicaciones en los antiguos registros sobre lo que sucedió. Según la Biblia hebrea, Dios salvó a Jerusalén. En el propio registro de Sennacherib, él dijo que encerró a Ezequías en Jerusalén y lo obligó a dar un gran tributo. Pero Sennacherib tampoco dijo que conquistó la ciudad, sea cual sea la razón exacta por la que Jerusalén se salvó de Asiria. Pero eso no significa que esté a salvo para siempre. Más de un siglo después, Babilonia se convirtió en el imperio más poderoso de la región. Fue gobernado por Nabucodonosor II. En el año 597 a.C., el ejército babilónico conquistó Jerusalén. El rey, los oficiales, los trabajadores calificados y algunos de los ciudadanos más importantes de Judá fueron llevados a Babilonia. Después de esto, Nabucodonosor puso a un nuevo líder que obedeciera sus órdenes. Pero el rey que puso también se rebeló. Por eso el ejército babilónico regresó. Alrededor del año 586 o 587 a.C., Jerusalén cayó de nuevo. El templo fue incendiado, las murallas destruidas, y muchos más ciudadanos de Judá fueron llevados a Babilonia. Este fue el final del reino de Judá y del período del primer templo. Para los que fueron exiliados, no solo perdieron su tierra y sus casas, también perdieron su capital, su rey y su templo, cosas que durante mucho tiempo fueron el centro de su identidad. Pero aunque estaban en otro país, no perdieron su fe ni su cultura. Continuaron reuniéndose, orando y preservando sus tradiciones. En este tiempo, sus leyes, historias y creencias se volvieron aún más importantes para su identidad, ya que ya no tenían un templo al que acudir. Después de casi 50 años, de repente su situación cambió. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia. El gobierno persa era conocido por dar más libertad a algunos de los grupos que Babilonia había exiliado. Se permitió a los judíos que quisieran regresar a Jerusalén. El gobierno persa también apoyó la reconstrucción de templos y la restauración de tradiciones locales en diferentes partes del imperio. Pero no fue fácil el regreso. Jerusalén estaba destruida. Solo unos pocos regresaron en comparación con la población anterior y tuvieron que empezar casi desde cero. Primero arreglaron el lugar de adoración. Después de muchos retrasos y oposición de otros grupos, el segundo templo se terminó alrededor del 516 a.C. No era tan grande ni tan hermoso como el templo que se describe en la época de Salomón, pero seguía siendo importante porque los judíos volvieron a tener un centro de adoración. Más tarde, los muros de Jerusalén también fueron reparados bajo el liderazgo de Nehemías. Poco a poco, las casas, el comercio y la vida normal regresaron a la ciudad. Bajo Persia, Jerusalén se convirtió en una pequeña parte de un imperio enorme. No tenía un rey poderoso propio, pero experimentó un periodo más largo de estabilidad. El dominio persa terminó cuando llegó Alejandro Magno. En el año 332 a.C., su ejército macedonio conquistó la región. No hay un registro contemporáneo claro que describa una gran batalla en Jerusalén. Así que es probable que la ciudad haya pasado al control de Alejandro junto con la rendición de otros lugares cercanos. El imperio de Alejandro no duró mucho porque murió en el año 323 a.C. Como no tenía un heredero claro que pudiera gobernar todo el imperio, sus generales se disputaron las tierras que él había conquistado. Jerusalén quedó primero bajo el control del reino tolemaico, que tenía su base en Egipto. Posteriormente, el imperio seleucida, que tenía su base en Siria, tomó el control de Jerusalén. Junto con el cambio de gobernantes, también se difundió el idioma griego en la región, la educación, la arquitectura, los deportes y el estilo de vida. A la difusión de esta cultura se le llama helenización. Hubo familias judías que aceptaron algunas partes de la cultura griega, pero también hubo quienes creían que podían perder su propia religión y tradiciones si la influencia griega se hacía demasiado fuerte. La tensión empeoró durante la época de Antíoco IV, rey del Imperio Seleucida. En el siglo II a.C. hubo un conflicto dentro de la comunidad judía y la intervención del gobierno seleucida en el liderazgo del templo. A medida que aumentaba el caos, se prohibieron algunas prácticas religiosas judías.
Según los antiguos relatos judíos, también se profanó el templo y se utilizó para el culto relacionado con la religión griega. Para el pueblo judío, esto fue una violación directa al lugar más sagrado de su fe. Por eso comenzó la revuelta de los macabeos. Esto fue liderado por una familia de sacerdotes que incluía a Judá Macabeo y a sus hermanos. En lugar de enfrentarse de inmediato al gran ejército seleucida en una batalla abierta, usaron ataques rápidos y su conocimiento. En las montañas, en el año 164 a.C., los rebeldes recuperaron Jerusalén y volvieron a dedicar el templo para el culto judío. Esta dedicación es el origen de la celebración de Hanukkah. De esta rebelión surgió la dinastía Hasmonea. Poco a poco ampliaron su control hasta que Jerusalén volvió a tener un gobierno propio, un gobierno judío. Pero con el paso del tiempo hubo una lucha por el trono dentro de la misma familia gobernante. Dos bandos rivales pidieron ayuda a una nueva superpotencia en la región, Roma. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo llegó a Jerusalén. En lugar de simplemente resolver el conflicto, sitió la ciudad y entró al templo. Pompeyo también entró al Santo de los Santos, un lugar al que no cualquiera podía entrar. No tomó nada de ahí, pero el mensaje de sus acciones fue claro. Jerusalén ya no tenía verdadera libertad. Ahora estaba bajo el poder de Roma. No siempre era un funcionario romano directo quien gobernaba Judea. Roma utilizó a reyes locales leales a Roma. El más conocido de ellos fue Herodes el Grande. Herodes se convirtió en rey en el año 37 a.C. Mantuvo su poder porque sabía cómo tratar con Roma, pero también fue un líder cruel y mandó matar incluso a algunos miembros de su propia familia cuando pensaba que eran una amenaza para su trono. A pesar de esto, fue uno de los constructores más grandes en la historia de Jerusalén. Él amplió el monte del templo construyendo una enorme plataforma sostenida por muros de contención. También agrandó y embelleció el segundo templo hasta convertirlo en uno de los edificios más admirados e importantes de la región. Una parte del muro occidental de contención del monte del templo sigue en pie hasta hoy. Se le llama el muro occidental y es uno de los lugares más sagrados para el pueblo judío. No es exactamente el muro del templo, sino parte de la gran pared de soporte construida en tiempos de Herodes. Durante la época en que Roma tenía el control y la familia de Herodes gobernaba, Jesús nació en la cercana ciudad de Belén. Cuando Jesús creció, fue a Jerusalén y enseñó alrededor del templo. Llegó allí durante la Pascua, cuando miles de peregrinos judíos iban a la ciudad. Como Roma era muy sensible a cualquier posible rebelión, la seguridad era muy estricta durante estas grandes reuniones. Arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Lo sentenciaron a morir en la cruz fuera de la ciudad, en un lugar que los evangelios llaman Gólgota. La crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato es aceptada por la mayoría de los historiadores como un hecho real. Para sus seguidores, resucitó después de 3 días. La resurrección es una cuestión de fe, pero el impacto de los acontecimientos en Jerusalén fue claro. De un pequeño grupo de seguidores de Jesús, el cristianismo se extendió a diferentes partes del Imperio Romano y eventualmente por todo el mundo. Mientras tanto, la tensión entre el gobierno romano y la población judía en Judea seguía empeorando. Los impuestos eran altos, algunos funcionarios abusaban de su poder y muchos ciudadanos se oponían al control del imperio extranjero. En el año 66, comenzó una gran revuelta judía contra Roma. Al principio, los rebeldes tuvieron éxito en algunas batallas, pero Roma envió un ejército más grande para aplastar la rebelión. En el año 70, Tito lideró el asedio. En Jerusalén, tras varios meses de asedio, se acabó la comida, el hambre se extendió y hubo peleas entre diferentes grupos judíos dentro de Jerusalén. Cuando el ejército romano entró, quemaron y destruyeron el segundo templo. Mucha gente murió, fue capturada o vendida como esclava. El historiador Josefo dijo que más de 1 millón murieron y casi 100.000 fueron capturados. Pero muchos historiadores modernos consideran que la cifra de muertos que él dio es demasiado alta. Es más seguro decir que decenas de miles pudieron haber muerto durante el asedio y en las batallas relacionadas. El templo nunca fue reconstruido después de su destrucción en el año 70 pero tampoco ahí terminó la lucha entre Roma y la población judía. Alrededor del año 130 el emperador Adriano decidió reconstruir Jerusalén como una colonia romana.
La llamaron Aelia Capitolina y planearon llenarla de templos y edificios romanos. Al mismo tiempo, creció el temor de que la identidad judía de la ciudad desapareciera por completo. En el año 132 EC comenzó una nueva rebelión bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba. Esta rebelión fue más organizada y más amplia de lo que Roma esperaba. Durante algunos años, los rebeldes controlaron varias partes de Judea y establecieron su propio gobierno provisional, pero Roma no iba a permitir perder territorio. Envió un gran ejército y comenzó a destruir uno por uno los bastiones y escondites de los rebeldes. Este conflicto causaría otra gran destrucción en Jerusalén y Judea, y finalmente cambiaría el nombre, la apariencia y las personas que podían vivir en la antigua ciudad. Roma derrotó la rebelión de Simón Bar Kokhba en el año 135 de la Era Común. Muchos judíos murieron, fueron capturados o expulsados. Jerusalén fue convertida en una ciudad romana y se llamó Aelia Capitolina. Roma también cambió el nombre de Judea y la convirtió en Siria-Palestina. Después de casi 200 años, el cristianismo se fortaleció en el Imperio Romano. En el año 313 Era Común, el emperador Constantino permitió la libertad de culto de los cristianos. Su madre, Helena, fue a Jerusalén y señaló el lugar que se cree que fue donde crucificaron a Jesús, donde fue sepultado y resucitó Jesús. Aquí se construyó la iglesia del Santo Sepulcro, que hasta hoy es uno de los lugares más sagrados para los cristianos. En el año 614 después de Cristo, el Imperio Persa atacó Jerusalén y muchas iglesias fueron destruidas. El Imperio Bizantino logró recuperarla, pero no mantuvieron el control por mucho tiempo. En el año 638 después de Cristo, Jerusalén pasó a estar bajo el dominio musulmán durante la época del califa Umar. Según la tradición islámica, Jerusalén es importante porque aquí el profeta Muhammad ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Por esta razón, se construyó la cúpula de la roca a finales del siglo VII y la mezquita de Al-Aqsa en el mismo complejo. El lugar que los judíos llaman Monte del Templo es conocido por los musulmanes como Haram al-Sharif. Este es el lugar más sagrado del judaísmo y uno de los lugares más sagrados del Islam. En los siglos siguientes, diferentes dinastías musulmanas gobernaron Jerusalén, pero en el año 1099 después de Cristo fue conquistada por los cruzados de Europa. Después de que entraron a la ciudad, muchos musulmanes y judíos fueron asesinados o expulsados. Jerusalén se convirtió en un reino cristiano, pero esto no duró mucho. En el año 1187 Era Común, Saladino recuperó la ciudad. No llevó a cabo una masacre generalizada. A muchos cristianos se les permitió irse y a los judíos se les permitió regresar nuevamente. Los cruzados intentaron recuperar Jerusalén, pero finalmente perdieron el control en 1244, Era Común en 1517. Era Común Jerusalén pasó al Imperio Otomano. Durante la época de Suleimán el Magnífico se reconstruyeron las murallas de la ciudad vieja. La mayoría de las murallas que se ven hoy en Jerusalén son de su época. La ciudad permaneció bajo el dominio otomano durante casi 400 años. Al llegar el siglo XIX, aumentó el número de judíos que se mudaron a Palestina. También se fortaleció el sionismo, un movimiento que promovía un estado propio para los judíos en su tierra histórica. Pero para los árabes que llevaban mucho tiempo viviendo allí, esto provocó el temor de perder sus tierras y su poder. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue derrotado. En diciembre de 1917, el ejército británico entró en Jerusalén. Después de la guerra, Gran Bretaña gobernó Palestina, pero la tensión entre la población judía y árabe solo empeoró. En 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en un estado judío y un estado árabe. Jerusalén, por su parte, debía convertirse en un territorio internacional. Los principales líderes judíos aceptaron esto, pero los líderes árabes lo rechazaron. En mayo de 1948, se estableció Israel y comenzó la guerra contra los países árabes vecinos, ¿no? Después de la guerra, Jerusalén quedó dividida. Israel controló Jerusalén occidental. Jordania controló Jerusalén oriental, incluyendo la ciudad vieja, el muro occidental, el monte del templo y la iglesia del Santo Sepulcro. Durante 19 años, la ciudad estuvo dividida por cercas, muros y alambre de púas. En junio de 1967 hubo otra guerra. En la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Jerusalén Este y toda la ciudad vieja. Desde entonces, Israel considera toda Jerusalén como su capital. Por su parte, los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital de su futuro estado. Esto no es reconocido por gran parte de la comunidad internacional como una posesión permanente de Israel.
Hasta ahora, el Waqf islámico sigue a cargo de la administración diaria del complejo de Al-Aqsa, mientras que Israel controla la seguridad en sus alrededores. El tema de Jerusalén es muy difícil de resolver porque es sagrada para las tres grandes religiones. Ahí está el muro occidental para los judíos. Ahí está la iglesia del Santo Sepulcro para los cristianos. Y ahí están la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes. Tres religiones conectan su fe con una sola ciudad pequeña. Por eso, en Jerusalén, un muro, una piedra o un pedazo de tierra no es simplemente un lugar. Está conectado con la religión, la historia y la identidad de millones de personas. Muchos imperios ya han conquistado Jerusalén. Pero todos ellos cayeron, solo Jerusalén permaneció.